Captura Comunicaciones presenta En Simple. Un video podcast realizado gracias a los fondos concursables del Colegio Médico de Santiago. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda temporada de nuestro podcast En Simple, el espacio en donde acercamos temas de envejecimiento a personas mayores y a sus familias. Estamos súper contentos porque esta segunda temporada es posible gracias a los fondos del Colegio Regional Santiago. Colegio Médico Regional Santiago. Y además hoy día nos acompañan también algunos amigos de la Dulcería Argentina que nos quisieron acompañar con algunos regalitos. Hoy día vamos a hablar de un tema particular, ocio y entretenimiento, pero antes que eso, saludar a nuestra invitada, Michelle Schnitzer, bienvenida. Muchas gracias. Y también a la Caro, mi amiga, conductora. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. Muy contenta. Contentísima, porque además el tema de hoy, como lo dice, es lo más entretenido que hay y la invitada tiene unos panoramas, pero de verdad, va a morirse. Bueno, hoy día tenemos, como les decía, a Michelle Schnitzer. Ella es la fundadora de Bondap, que es una plataforma digital, lo voy a leer para no equivocarme, dedicada especialmente a que las personas mayores puedan encontrarse y realizar actividades de todo tipo. Y uno pensaría que las actividades que hacen las personas mayores se da solo, pero al parecer, dado los estudios y todo lo que hemos visto, no se da solo. El tiempo libre y el tiempo de ocio se necesita planificar, organizar precisamente para que suceda. Pero para eso nos va a hablar Michelle y primero cuéntanos. ¿Quién es la Michelle? ¿Cómo llegaste a esto? ¿Por qué estás haciendo esto? Bueno, yo soy Michelle Schnitzer, tengo 31 años, soy ingeniera comercial y la verdad es que después de estudiar nunca me imaginé emprender. Siempre mi plan era trabajar en una empresa grande y tener un desarrollo de carrera por ese lado. Y así fue. De hecho, al principio trabajé 5 años en una empresa de tecnología e inteligencia de negocio y empecé a crecer muy rápido. Pero me pasó que primero estaba dando mi vida por una empresa que no era mía y por otro lado no generaba ningún tipo de impacto. Pero en ese momento estaba en el pic de mi carrera, entonces para llenar un poco ese vacío dije voy a hacer lo que más me gusta hacer desde chica, que es estar con personas mayores. Yo desde pequeña que tengo una relación con mis abuelos de uña y mugre, o sea, los veo muy seguido. Ahora mi abuela, porque mi abuelo ya no está, y ella está en un hogar de personas mayores. Afortunadamente uno bueno, que la entretienen mucho, tiene muchas actividades, pero pasar tantas horas ahí me abrió el ojo a una realidad muy dura, que es el tema de la soledad en la gente mayor. En los hogares es una realidad que yo te diría que el 70% de las personas lo enfrentan, lo viven. Y yo fui testigo de cómo esto los iba deteriorando tanto físicamente como cognitivamente. Y empecé a involucrarme más en el tema, me inscribí como voluntaria en la red de LEAM, que son los establecimientos de larga estadía del adulto mayor. Y la verdad es que esa experiencia marcó un antes y un después en mi vida. Conocí una realidad muy dura, muy dolorosa. Empecé a involucrarme más en el tema, descubrí que habían países que tenían ministerio de soledad, que la gravedad es muchísimo más de lo que imaginamos y que hoy día se habla de la soledad como la principal pandemia de la humanidad. Y ahí me di cuenta que en el fondo, independiente que todos nos podemos sentir solos, independiente de la edad que uno tenga, yo, cualquier persona, el riesgo que tienen las personas mayores de sentirse así es mucho mayor, porque hoy día se jubilan o te jubilan a los 60, 65 años y tienen que enfrentar una etapa de jubilación de más de 30 años, dado que las expectativas de vida crecen cada vez más. Entonces yo dije, ok, me tengo que salir del nicho de los hogares, me tengo que enfocar en esas personas mayores autovalentes que hoy día jubilan a los 60, 65, ¿y qué hacen esos próximos 20, 30 años? Si no, ¿cómo ayudo yo a que ojalá nunca lleguen a un hogar? Porque cuando uno llega a un hogar en general es porque no tiene autovalencia, pero si yo los logro mantener activos física, social y mentalmente, voy a hacer que se prolongue esa autovalencia y que puedan tener una vejez digna y en el fondo con una vida social activa, atómica, con redes, con comunidad, y que al final la soledad sea una elección y no una condición. Y ahí renuncié. Y ahí renunciaste y empezaste sí. Con esto. Ahí renuncié y empecé a postular a fondos públicos, a los Corfos, a algunos fondos privados y todo, y me lancé a la vida loca del emprendimiento. Oye, antes de abordar además cómo funciona Bondap, etcétera, hablemos un poco entonces, Caro, que tú has estudiado el tema también.
¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de ocio y entretenimiento, que es la parte importante de lo que estaba hablando también la Michelle? Mira, tú sabes que yo siempre traigo como el dato científico, la estadística y todo eso. Mira, en un estudio de la Universidad Católica con la compañía de seguros Confuturo, habla acerca del uso de tiempo libre en las personas de 60 y más años. Ahí define el ocio como un espacio de tiempo libre elegido voluntariamente, destinado a actividades o incluso a la inactividad, que aporta placer, descanso o significado personal y que favorece el bienestar subjetivo. No se limita a no hacer nada simplemente. Puede abarcar desde una siesta, mirar el mar, caminar, leer, practicar deporte y hacer distintas actividades. Lo más importante es que esto que uno hace, este ocio, sea gratificante, tenga sentido, o sea, sea un ocio con sentido. Esto mismo ayuda a que uno tenga una mayor autoestima y una mayor conexión social. Entonces, con este dato yo dije, bueno, cuando uno ve las actividades, incluso aquí mismo en los talleres en el colegio médico, vienen más mujeres en las actividades, en los talleres, cuando tú te quieres inscribir en un taller de acuarela, de macramé, de lo que sea, siempre hay más mujeres. En las MUNI, la misma historia, se inscriben más mujeres, entonces uno dice, obvio que son las mujeres quienes tienen mayor uso del ocio. Pero el estudio me arruinó completamente, porque dice que son los hombres los que destinan mucho más horas de ocio que las mujeres, y es básicamente porque las mujeres tenemos asignado como el rol de cuidar a los hijos y estar a cargo de la casa, y esto de que tenemos súper arraigado desde muy chicas que es imposible no hacer nada. Porque a uno la mamá le decía, ¿cómo estás haciendo nada, mijita? No, estoy teniendo ocio con sentido, voy a decir yo ahora. No, eso no pasaba. Entonces, en ese tiempo. la verdad es que es bien impresionante que nosotras tenemos mucho menos tiempo de ocio a pesar de lo que uno ve en los talleres y todo eso. Y fíjate que en la temporada anterior también hablamos en algún minuto de que las mujeres también cuando son más mayores también tienen otras responsabilidades, entonces tienen las responsabilidades de cuidado y tampoco utilizan mucho el tiempo de ocio. Ya, Michelle, tú armaste esta plataforma, empezaste a trabajar en esto. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? ¿Qué es lo que has visto? Bueno, nosotros cuando partí con la idea de hacer una aplicación para personas mayores, primero obviamente todo el mundo te dice, estáis loco, la brecha digital, que cómo te vas a meter en ese negocio, eres fundación, no soy fundación, cómo vas a ganar lucas. Entonces fue bien difícil porque es un segmento muy desconocido y muy abandonado. Entonces no hay mucha data, no hay muchas empresas que hagan lo mismo, en Latinoamérica somos los únicos. Y ahí decidimos crear esta aplicación que básicamente lo que hace es ayudar a las personas más 55 a poder conectar con grupos, con personas de intereses similares, pero principalmente a través de miles de talleres, actividades, panoramas, que busca poder generar esos espacios de encuentro para que ellos socialicen. Justamente también se da eso de que hoy día el 75% de la comunidad Bondap, que ya son más de 14.000 usuarios, son mujeres. Hay poquitos hombres, hemos ido creciendo en ese ámbito, pero sí se da que hay muchas más mujeres. Y el foco de nuestros panoramas, a diferencia que lo que ofrecen donde tú las municipalidades, cosas específicas que son el taller de macramé, el taller de tejido, no sé qué, nuestro foco está principalmente en actividades que se enfocan en la socialización, en la generación de vínculos. O sea, hay desde viajes, noches de cócteles, caminatas, trekking, también obviamente danzaterapia y cosas así, pero siempre con un foco de que se generen vínculos y se empiece a armar comunidad, que son lejos lo más importante. Oye, qué entretenido. Antes, me voy a salir un poquito, pero qué entretenido como las noches de cosas, como los carretes, ¿no? Sabes que yo me metí a la plataforma y honestamente yo como que me sentí más identificada con ese grupo etario, entonces dije, oh, qué choro ir a los cafés, qué choro, esto tenían en un bar, En Bar La Virgen. Oh, qué chorísimo. Bar La Virgen. O sea, Sí, hacemos distintas alianzas con espacios para ir generando esos puntos de encuentro, puntos Bondap, donde se encuentran, socializan y lo pasan bien.
Y también uno de los focos importantes que hemos agregado este año, que tiene que ver un poco también con las necesidades de las personas más 55 hoy día, 60, 65, tiene que ver con todo lo que es emprendimiento, transición laboral, jubilación, tener esas herramientas para poder empezar algún negocio después de los 60 que jubiláis, porque ¿cómo hay que subir los próximos 30 años? Entonces estamos con mucho foco también en toda la parte de educación financiera, de cómo preparar esa jubilación, cómo reinventarte, empezar a identificar tus fortalezas, tus debilidades, porque puta, trabajaste 30 años, muchas veces se te olvida para que eres bueno y no tenías un norte, entonces también estamos apoyando mucho en ese sentido. Oye, yo tengo, ya que ella se salió del libreto, yo también me voy a salir. Ya, muy bien. Solo de Sí, libreto, solo- ya. no de madre. Ok, muy bien. ¿Ya? Estupendo. Primero, el promedio de edad, más o menos, porque me estás hablando de más 55, entonces yo estoy pensando que aquí, en lo que yo, en mi imaginario, aquí hay un promedio como de 67 años, más o menos. Mira, un 40% de nuestros usuarios, que son 14.000, tiene entre 55 y 64. Y un 70% de nuestros usuarios tiene entre 55 y 69. Son súper jóvenes. Súper joven. Y bueno, y son todos autovalentes. También tengo usuarias de 80 años que llegan en bicicleta al Panorama. O sea, al final la edad hoy día no los define, es simplemente un número y es cosa de actitud. Y las actividades, me salgo otra vez, pero ¿y las actividades quién las define? ¿Lo definen ellos mismos? ¿Ellos dicen, oye, nos gustaría hacer esto? ¿O tienes un equipo que está diseñando todo el tiempo cosas? Nosotros, en el momento que se registran, ellos seleccionan sus intereses y con eso vamos recopilando información y también constantemente enviando encuestas, definiendo por comuna, por zona, cuáles son los intereses que varían muchísimo y en base a eso tenemos un equipo que está armando constantemente cronogramas de actividades, panoramas, tanto presencial como online, que las dos cosas funcionan súper bien. Lo online también. ¿Lo online Increíble. funciona? Sí. ¿Sí? Sí, porque Que también, también está es un mito. el mito Yo de dije, que el no va a adulto mayor funcionar. no usa. Olvídate, o sea, hemos hecho talleres de inteligencia artificial, crea tu propio asistente con ChatGPT, lo hemos repetido 3 veces, 150 personas, No. 100 personas. Hoy día se hizo uno, creo que habían 80 asistentes. Entonces hay mucho interés, mucho quórum. Y de hecho, uno de los mitos que derivé que fue justamente, o sea, todos se conectaron a una aplicación y si no saben usarla, tienen tiempo para aprender a usarla y la van a pedir ayuda a su hijo, a sus nietos. Porque además el segmento mayoritariamente más joven. Entonces Sí. esto no es tan alejado. El semestre pasado tuvimos alfabetización digital con un grupo que yo te diré que el promedio eran como los 79, 80 años. Entonces, claro, ahí tuvimos a la profe de alfabetización más 2 alumnos en práctica de trabajo social. Apoyando. Porque era muy peluísimo, o sea, era muy difícil cómo incorporar esta nueva información. Depende también de la edad. Estoy súper metida en esto del proyecto Mall Plaza. Quiero saberlo todo. Cuéntanos. Bueno, uno de nuestros dolores principales era que no teníamos los espacios para poder hacer estos encuentros en comunidad, espacios cómodos, seguros, de fácil acceso. Y ahí Mall Plaza nos empezó a habilitar todo su espacio a lo largo de Chile para poder hacer actividades y talleres Bondap. Y fue una alianza que funcionó tan bien, que generó mucho quórum, mucho impacto, también obviamente para ellos súper útil porque les llenáis su mall en los horarios valle, etc. Que Mall Plaza dice, oye, ¿por qué no creamos el primer espacio silver del mundo? Un espacio exclusivo, grande, lleno de talleres, actividades todo el día, exclusivo para esta generación donde puedan conectar, juntarse, aprender, enseñar. Y nada, pues se está haciendo realidad en este momento. El espacio va a aperturar en octubre y es un espacio que va a tener entre 5 a 7 talleres al día con todos estos focos: recreación, educación financiera, emprendimiento. Las mismas personas mayores van a hacer muchos talleres porque muchos saben mucho, obviamente, de una experiencia de vida increíble y se va a generar comunidad. Tiene una sala de podcast, tiene un living con sala de juegos, tiene sala de talleres que se unen y se arma una sala gigante, tiene una cafetería con beneficios también para la comunidad que también va a ser intergeneracional. Y la idea es que este espacio, si funciona bien, obviamente se replique a otras regiones. En Chile, lamentablemente, no hay una cultura intergeneracional. O sea, tú no vas a ver una persona mayor en un bar o en una discoteca porque te van a mirar raro. A diferencia si hay Argentina o España,
todos carretean con todos y es normal y los miran para arriba. Acá lamentablemente no, entonces hace falta espacios donde ellos se sientan cómodos, se sientan bienvenidos y se sientan seguros, y los malls son un espacio perfecto. O sea, justamente con eso, el otro día estaba en el taller de Historia de Vida, un taller que hago yo acá, y claro, un médico dice, el otro día me sentí viejo. Y yo, ¿qué sucedió? Y todas las doctoras así como, ¿qué pasó? No, porque fui a una tienda X y un señor me abrió la puerta y me dijo, pase. Claro, dice él, yo iba con una caja de algo en los brazos. Pero si yo podía hacer así y abrir la puerta, dice. Entonces me sentí tan viejo. Ya, pero a lo mejor esa persona quiso ser cortés, así como tratando de... Claro, es como cuando te ceden el asiento en la micro, no sé, en el metro. Igual es interesante porque este proyecto de Mall Plaza, un mall, reúne además estas características que son súper necesarias para que esto se dé de lo intergeneracional, o sea, este movimiento constante que hay de distintas personas fluyendo y que no es como ustedes por acá y ustedes por allá. Sí, o sea, olvídate, ese mall tiene un flujo mensual de más de 500.000 personas mayores al mes. O sea, el 42% de su flujo total mensual son personas mayores. No las estamos O viendo. sea, no, es Exacto. maravilloso porque además se empieza a notar de que son parte importante del mercado. Y que es un potencial consumidor súper interesante para las marcas, que si logran fidelizarlo a los 60 años, va a ser un consumidor que lo van a tener durante los próximos 30 años de su vida. No, y además que el otro día, bueno, yo estoy compartiendo mucho con mi papá últimamente y me doy cuenta que le hacen falta muchas actividades. Pues entonces él me está acompañando a algunas cosas y a propósito de que me acompaña, yo hoy día pensaba, bueno, claro, esto es como panorama para él. Entonces está todo el día en función también muchas veces de mí. Entonces pensaba en hoy, que nos íbamos a juntar, y decía qué interesante que para él, por ejemplo, poder sentir que va a un espacio en donde hay otras personas mayores y que no es, lamentablemente, aunque a muchos nos gusta, pero no es este como estigma de el taller de algo, Claro. que hay que ir a un algo, me explico, sino que es un espacio más bien abierto en donde yo compro, voy al mall y aprovecho de pasar al taller de no sé cuánto en el mall. Pero también es interesante que cómo te preguntan a ti a través de la plataforma qué es lo que te gusta hacer para que lo que tú encuentras, o sea, lo que buscas lo encuentres. Porque no es lo mismo que, no sé, por Facebook, cuando una vez yo hablé de Bondap y me dijeron, es como un Facebook de... Le decía, sí, pero no, en realidad, no. porque Exacto. no está hecho así. ¿Cachai? Está hecho como muy dirigido y personalizado a tus intereses. Y apunta a la presencialidad. Bueno, ahí también hay un estigma, po, de esto es una plataforma digital, entonces todo digital. No, po. Esta es la simplemente excusa. una herramienta que conecta. Es la Es forma. la herramienta para conectar presencialmente. Ya, buenísimo. Oye, y hablando de la población masculina, que hay gente que se pasó toda la vida trabajando, dicen los hombres. Entonces, efectivamente, esto tiene que ver con eso. Cuando tú ves tantas mujeres, ¿cuál es la experiencia que ustedes tienen respecto a eso? Yo creo que al hombre simplemente le cuesta más salir solo. La mujer es más independiente. A la mujer le da lo mismo llegar sola a un panorama, se vale por sí misma. En cambio, el hombre le da más cosa llegar solo, sin la señora. Atreverse a dar ese primer paso es mucho más difícil. Mira, el otro día estaba con una persona mayor, fuera de este contexto, y me decía, estoy impresionado de la cantidad de gente sola que va a la cafetería X en el sector oriente. Nunca me había dado cuenta tanta gente sola que anda. Sí, o sea, que importante es generar, y me hizo mucho sentido eso que él me dijo cuando yo me metí a la plataforma de Bondap y pude ver
Oye, pero en la cafetería tanto se van a juntar. Oye, en el bar no sé cuántos se van a juntar. Oye, en el museo Benjamín Vicuña Maquena, que lo encontré chorísimo, se van a juntar. Así como que, ay, yo también quiero. Juntémonos. Cuéntanos cómo funciona la aplicación. Bueno, ellos se registran, es una aplicación web, ¿ya? ¿Por qué la hicimos web? Porque el 90% de las personas mayores usan internet, entonces es mucho más fácil que nos encuentren por ahí versus descargar una aplicación. Entonces se meten a bondap.cl, ahí inician sesión, seleccionan su interés, su comuna, y con eso la aplicación les va a recomendar con qué personas conectar, a qué grupos unirse, a qué actividades y talleres asistir. Eso es básicamente. Y ahí le aparece un botón además grande como descargar aplicación y les queda guardado en su celular como si fuera una aplicación mobile. Y le van llegando notificaciones. Sí, ellos ahí, por ejemplo, sí, la aplicación tiene notificaciones, pero también usan mucho el WhatsApp. Cada comuna tiene un grupo de WhatsApp asociado y hay también grupos por interés, digitalización, espiritualidad, viajes, idiomas, etc. Y cada grupo tiene un grupo de WhatsApp integrado en la aplicación. Entonces también se manda mucha comunicación por el WhatsApp con información de los eventos, bueno, a través de mailing y todo, y a través de la misma aplicación ellos pueden interactuar, conversan, subimos fotos, entre otras cosas. ¿Cómo ha sido esto, como desde la emocionalidad, lo que tú has visto, lo que has conversado con las personas? ¿Cómo ha sido esta experiencia de generar un movimiento de 14.000 personas mayores con actividades distintas en lugares? Además, ¿cómo ha sido el recibimiento de los lugares a estas personas mayores? Como experiencia personal de llenador ha sido lo que, o sea, es impagable. Los comentarios de ver cómo le está cambiando la vida a las personas mayores es realmente impagable y te da la fuerza también para seguir todos los días, porque a nosotros nos ha costado mucho generar un modelo. Ya encontramos el modelo, pero fueron 3 años donde era cómo ganamos plata, o sea, cómo al menos sostenemos la operación, porque obviamente conocemos la situación de las personas mayores en Chile, no es buena, entonces hay bastante brechas en ese sentido y tuvimos que pelear mucho con hacerle cambiar la mentalidad a las empresas para que vieran a las personas mayores como un potencial consumidor, como un consumidor importante a quien tienes que fidelizar, a quien tienes que empezar a enfocar tus productos y servicios, porque hoy día el 32% de la población tiene más de 50 años, 5 años más va a ser el 40%. Entonces, si tu empresa no está focalizando su esfuerzo en ese segmento, va a quedar totalmente fuera. Entonces, ha sido súper difícil, o sea, no te miento, he querido tirar la toalla varias veces, pero ya hoy día estamos en un momento donde ya estamos con un crecimiento sostenido. Desde enero de este año estamos creciendo en más de 1.000 usuarios por mes recurrente. El mes pasado llegamos a 1.500, 1.500, o sea, y orgánico, súper bueno. Estamos trabajando con más de 10 empresas, entonces se ha generado un modelo interesante y escuchar, y yo me junto una vez al mes con los usuarios a un webinar online, simplemente para que me conozcan y yo escuchar obviamente su historia, su feedback y todo, y o sea, eso me alimenta cada mes. O sea, hombres que están vivos hasta que encontraron polola en Bondap incluso. Gente que me dice que ahora tiene más vida social que sus hijos, que ya tiene 7 panoramas en el mail, que está lleno de cosas con Bondap. Se van de viaje, o sea, han generado vínculos realmente impresionantes. Entonces creo que ha valido la pena hasta el momento. Me encanta, me encanta cómo lo cuenta. Como que le llena el alma. Sí, me encanta cómo lo cuenta. Cuando tú piensas en que este camino de las personas mayores va creciendo, ¿no? Como vamos a hacer mucho. ¿Qué te imaginas? ¿Qué te imaginas para el futuro? Con Bondap, nosotros vamos a ser la principal herramienta de conexión para personas mayores de Latinoamérica. Ese es nuestro objetivo de aquí al corto mediano plazo. Y queremos que sea una comunidad que se sustente sola, o sea, que ellos mismos hagan talleres, que ellos mismos hagan panoramas, que la comunidad la vayamos construyendo todos. Hoy día, dado que el crecimiento se está haciendo insostenible, obviamente, porque con 1.500 usuarios todos los meses gratuitos no se hace sostenible. Desde octubre vamos a lanzar membresía súper baja, pero membresía, porque si no, no vamos a poder sostener la operación, obviamente.
pero con la ¿Cómo? idea de que... No están cobrando. Yo pensé que cobraba membresía. No. Es gratuito. Hoy día para las personas mayores es gratuito y se financia en parte con las empresas. Pero dado que estamos teniendo un crecimiento explosivo en usuarios todos los meses, eso ya Claro. no es sostenible. Claro. Piensa que estamos haciendo entre 60 a 70 actividades por mes en todo Chile. Entonces, y claro, tenéis hoy día empresas que se enfocan en personas mayores, pero serán 20 en todo Chile que están empezando a pensar, que son las que están inscritas en Senior Lab o qué sé yo. De esas 20 yo tengo 10 y las otras 10 están recién empezando a ver qué hacer. Entonces, no puedo escalar solo por ahí. Entonces, desde octubre vamos a hacer un cambio con una membresía súper básica para poder seguir sosteniendo la operación, obviamente, y que la misma comunidad se sienta parte de que todos estamos construyendo esta comunidad, que también es bueno. Claro, y además que una membresía básica también te permite saber que estáis como, o sea, como muchas cosas que uno tiene, como cuando paga la Un música, un Netflix, Netflix, es parte como de tu ecosistema digital de vida, po. Me encanta tu proyecto. Me encanta con locura. Muchas gracias. Sí. Sí, yo soy como una groupie también de la Michelle, porque cuando la conocí, yo conocí a la Michelle cuando recién estaba empezando, y sí, pues nos conocimos hace mucho tiempo, y me encanta porque además, efectivamente, la libertad con la que las personas se pueden mover para poder hacer actividades, yo creo que es una de las enseñanzas más bonitas cuando uno ha trabajado con personas mayores. Como esta necesidad antigua de controlar qué es lo que hacían y cómo era versus, oye, si somos todos nosotros al final, yo quiero hacer, si yo quiero hablar de espiritualidad o ir a subir un parque o ir a tomarme un trago, que yo creo que ahí diste en el clavo, en la temporada anterior también lo hablamos, de cómo la sociedad no estamos todavía ni disponibles ni abiertos a que hayan carretes, en que tú vayas a un bar y se junten todas las generaciones, los jóvenes como que, qué raro, los viejos, Sí. y al revés también. Y no infantilizarlos, Claro. porque si te fijas, la mayoría de los talleres que ofrecen las MUNI, algunas cajas, qué sé yo, siempre hay un profesor que los lidera y todo. Y le digo, ¿por qué necesitáis un profesor en cada actividad si son personas mayores? Son adultas, pueden cuidarse solas, pueden liderarse solas, pueden convertir, no necesitáis a nadie que lo esté cuidando. No, pues no sé. Tienen más experiencia que todos nosotros juntos. Entonces, fue como difícil derribar eso, pero también tenéis que tener un líder. Pero yo, o sea, ¿tú crees que a los 60 actividades que hago al mes va una persona de mi equipo? Imposible. Suceden nomás. Son las mismas personas mayores que hoy día son embajadoras Bondap y que lideran un poco y dan la cara ahí en el taller, en la actividad de la noche cócteles, no sé qué. Y es como el rostro. Ay, tienen embajadores Bondap. Sí, Son tenemos como embajadoras voluntarios. Bondap. Sí, o sea, nosotros hacemos una selección de embajadoras que son las usuarias más activas, que van siempre, y ahí se les propone ser embajadoras y obviamente tienen grandes beneficios, y así lideran actividades, proponen, y ellas van y todo el tema. Porque si no, ¿cómo lo hacía escalable? No, y qué además choro. que entretenido porque dentro de la misma comunidad encontraste como un rol. Tenís un nuevo objetivo de vida, te sentís útil, te levantáis con un objetivo, un propósito. O sea, les cambié la vida y a mí me arreglan la vida también. De pasada. De pasada. Quiero saber cuál es la actividad que ha tenido mayor enganche. Mira, La o las. en general, las actividades que tienen mayor quórum e interés de las personas desde lo presencial es el café social y la noche de cócteles, que se enfocan en socializar y conversar de sus vidas, compartir experiencias. Y desde el online son los talleres de inteligencia artificial, enfocados en ChatGPT. Ya, súper. Y estos cafés sociales, cuéntanos un poco cómo se ve. O sea, yo me meto a la página, ¿qué es lo que veo? ¿Cómo me inscribo a estos cafés sociales? Tú al ingresar a la aplicación vas a ver distintos talleres, actividades según los intereses que seleccionaste. Y ahí, por ejemplo, te va a aparecer noche de cócteles en Bar La Virgen. Entonces tú seleccionas el panorama, pones asistiré y después también te llega una confirmación vía WhatsApp, vía correo con el punto de encuentro. Y ahí hay una mesa reservada donde también nuestras embajadoras siempre están ahí un poquito antes a esperar a que la gente llegue y se hacen dinámicas de conversación, de conocerse el uno al otro.
y simplemente compartir. Y esto es algo absolutamente seguro, porque además que hay gente que debe decir, chuta, voy a ir a un grupo donde no conozco a nadie, o sea, hay alguien que los está esperando. Sí, un embajador o un monitor Bondap siempre está presente, que les da la bienvenida y también genera estas dinámicas de poder conocerse para que sea más cómodo para esas personas que van por primera vez. Me imagino que todas estas actividades fueron evolucionando. Entonces, ¿cuál fue la primera actividad? ¿Con qué actividades partieron? Yo partí yendo a puros cafés sociales. De hecho, cuando partí el famoso MVP de Bondap, el mínimo producto viable, hice algunas campañas en Facebook, un Excel, me interesa esto, y lo junté en un mall, en un café, y yo iba a café toda la semana a juntarme con usuarios y también a ir armando la misma aplicación con ellos, entendiendo cuáles eran sus necesidades, qué es lo que buscan, de qué forma buscan conectar, cuáles son sus miedos. Entonces ahí con ellos mismos, y creo que es una gran diferencia de por qué hemos sobrevivido en el tiempo, porque han habido empresas que también han tratado de hacer lo mismo y no sobreviven, y creo que el mayor error ha sido que justamente uno desarrolla una aplicación o una solución pensando en lo que tú crees que debería ser o que crees que necesitan. Y nosotros estuvimos 4 meses por lo menos iterando con los usuarios y desarrollando la aplicación con ellos mismos. Al principio, las personas llegaban. ¿Cómo se generaba como esa confianza de que la gente llegara nomás? Fue un temazo. Las personas mayores son súper desconfiadas y con razón, porque lamentablemente las estafan mucho y todo. Y como al principio no teníamos una comunidad tan grande, me pedían hasta los certificados de empresa las personas mayores para ver si era real. Sí, claro. Me pedían la constitución de la empresa, me decían dónde está tu oficina, quiero ir a conocerla. O sea, era un tema. Yo tuve que empezar a poner en todas las publicaciones de convocatoria el logo de Corfo, proyecto apoyado por el gobierno de Chile, porque si no, no me creían. Y aún así tenía que mandarles documentación de que era real. Hoy día ya con una comunidad de 14.000 personas, testimonios, fotos, videos, es mucho más fácil, la gente llega y se inscribe. Pero al principio fue una barrera muy difícil de cómo empezar a generar comunidad si nadie te conoce. Oye, ¿te lo imaginaste? ¿Que te iba a pasar, que lo iba a súper lograr? No, nunca me imaginé que iba a ser algo tan grande y de tanto impacto. Y la verdad es que es un tema que la gente empatiza demasiado. Y por eso... O sea, fueron 3 años ya donde hemos sobrevivido también. O sea, ahora al final encontramos un modelo sostenible, escalable, pero durante esos años sobrevivimos gracias a fondos. No hemos ganado, no sé, hemos tenido más de 15 reconocimientos, tanto a nivel nacional como internacional, fondos públicos, privados, porque son iniciativas que la sociedad sabe que se necesitan y que nadie se hace cargo, y que todos empatizan porque ven el tema de la soledad en sus papá, en su abuelo, muchos se sienten responsables. Entonces hemos tenido que hacer malabares para sobrevivir estos años. Al fin ya estamos con empresa y creciendo y ya tranquilos viendo la luz, pero fue un camino súper difícil. ¿Y las familias de estas personas mayores? Hay muchos usuarios que llegan porque los hijos los inscribieron, así que eso es súper bueno. No hemos hecho como campañas tan focalizadas en familia, pero estos, o sea, desde octubre sí. Regala tu plan a tu mamá, a tu abuelo, además que así se mantiene entretenido y para ellos, aunque suene feo, es como un peso menos de que su mamá está entretenida con una comunidad, con talleres, actividades todo el día. Entonces va a ser súper positivo, yo creo. ¿Y en tu familia, como a nivel personal, cómo ha sido para ti no solamente el emprendimiento, sino que este emprendimiento, como considerando que tú tienes a tu abuela y a tu abuelo como ejemplo? ¿Cómo ha sido que alguien que tuvo a su abuelo o a su abuela como ejemplo salga adelante con una plataforma para personas mayores? ¿Qué dice tu familia, tus amigos? Bueno, mi abuela es la más chocha del mundo, obviamente. Aparece en todos mis videos, mis entrevistas, la he llevado a mis charlas y en su silla de ruedas con la máquina de oxígeno, la he llevado a todas partes. Ella es mi inspiración y, o sea, yo todas las semanas voy y le cuento qué está pasando, cuáles son los problemas y ella, o sea, ella me inspiró. Palo blanco. Sí, porque también me ayuda también a entender cuáles son sus dolores, qué es lo que ella vivía. Bueno, hoy día tiene 23, no es mi segmento hoy día foco, pero ella ya vivió lo que yo hoy día estoy entregando, entonces me apoya muchísimo y mis papás también. O sea, piensa que yo
vivía sola, tuve que volverme a vivir con mis papás a los 30 años igual, porque obviamente hubo mucho sacrificio de por medio, pero me han apoyado en absolutamente todo, sí. O sea, la familia completa Bondap. Familia Así- completa, mi papá es director, está todo el día pensando en cómo ayudar, cómo crecer, empresario, así que me ayudan todo también. Y además que me imagino que está pensando también en su propio futuro, ¿no? Así es. Sí. Sí, porque al final uno con la Caro pensábamos en eso. O sea, nosotros cuando empezamos a hablar de los temas, te empezáis a poner tú en el lugar de cómo es la sociedad en la que yo quiero vivir cuando yo tenga 65. Sí, bueno, que no es- él es mi mayor ejemplo. Tiene 69 años, hace deporte todos los días, carretea 4 veces a la semana, se va de viaje 2 veces al año, un mes con los amigos. Bueno, Y tiene 70 y es más activo que yo. Tiene más energía que yo de verdad. O sea, y Realmente. ese es el nuevo perfil de la persona mayor. Sí, con más energía. oye, ¿y tenía alguna anécdota chora que nos puedas contar? Bueno, se han armado hartas parejas en Bondap. De hecho, hace 2 semanas estaba en un webinar de un señor que era promedio de edad más alto del tipo de usuario que tengo. Tenía como 78 años. Y me dice, es que enviudé hace 2 meses y la semana pasada conocí a un usuario en un café social y ahora estamos pololeando. Y me contaba que, claro, que sus hijos lo veían porque enviudó hace 2 meses Hace 2 de su meses, señora caballero. de 60 Pero, años papá. de casado, entonces, pero que él no sabía estar solo, entonces que había encontrado una pareja, una Polola. nueva polola. polola que lo va a acompañar en sus próximos años. Buena. Así que estaban felices, los dos fueron a ver el testimonio ahí de su Ay, qué historia. Qué choro, Es que qué choro. sí, porque al final uno como hijo se mete en cosas que no tiene para qué andarse metiendo también. Pues si la vida es de ellos. Ya, pongámonos Ya, los zapatos pongámonos de los los hijos zapatos, ya, también. Oye, llegamos a la sección en donde entregamos consejos y tips para quienes nos están escuchando a propósito del tema que estamos hablando. Caro. Mira, el primer consejo es elija actividades que le encanten. O sea, reserve un momento de la semana, diga, ya, en este minuto voy a dedicarme a tejer, dedicarme a cocinar, sea cual sea la actividad que a uno le encante, la idea es darse tiempo para uno. Si lo más importante es, primero, como autorrespetarse y también dar la posibilidad para probar cosas nuevas. O sea, si yo no hago nunca deporte, a lo mejor lo que tengo que hacer es empezar a salir a caminar o unirme a actividades de lo que está hablando Michelle, que me parece súper interesante. Si lo importante es disfrutar, porque cuando uno disfruta, el cerebro libera dopamina y esto refuerza la motivación. Ya, yo tengo otro que tiene que ver con cuidar el equilibrio, moverse y relajarse. Y eso tiene que ver con cómo combinar movimientos suaves o cómo combinar actividad con otros tipos de actividades más relajadas. Y eso porque también tiende a pasar que las personas nos entusiasmamos, como una que se entusiasma y quiere hacerlas todas, pero también hay momentos de tranquilidad. Y eso es precisamente para cuidar este equilibrio. Entonces, alternar algunos tipos de ocio ayuda a mantener esta salud cardiovascular moviéndose, pero también a bajar el nivel de estrés. Convierte el ocio en un punto de encuentro. Y esto es principalmente lo que estabas hablando tú, donde tratemos de participar en talleres. Si le da vergüenza, si en realidad como tiene poca batería social, inténtelo de a poquito. No es necesario que esté 10 horas en un taller. Puede estar 1 hora a la semana en un taller, en una actividad, en algo social. Todo esto social estimula fuertemente las funciones cognitivas. El conversar, que yo ya lo he dicho y ya parezco de disco rayado, el conversar es algo súper peludo, requiere de muchas funciones cognitivas, ayuda fuertemente al aislamiento y obviamente prevenimos soledad. Otro consejo que tiene que ver también con la moderación y el equilibrio es que hay que ajustar las expectativas y escuchar al cuerpo. O sea, el ocio no es una competencia. Esto quiere decir que muchas personas salen
a una semana haciendo todas las actividades y a la otra semana no se puede en el cuerpo. Entonces hay que hacerlo también con moderación en el sentido de adaptar las intensidades, las duraciones y la frecuencia, pero escuchándote a ti, escuchando qué es lo que te dice tu cuerpo. Estoy cansada, no estoy cansada. Hoy día tengo ganas, no tengo ganas. Hoy día me la puedo, ando con energía, tengo ganas, voy a ir a hacer cosas. Escuchar al cuerpo y tratar de que esa escucha sea coherente. Planifique, pero también deje espacio para la espontaneidad. O sea, si bien es súper importante tener un calendario más o menos claro, el martes tengo la reunión en tal lugar, después tengo taller de macramé, lo que sea. La verdad que yo hice macramé y me encantó. También es súper bueno que de repente uno diga, ¿sabes qué? Voy a tomarme un té esta tarde, voy a llamar a una amiga, oye, ¿qué estás haciendo? Conversemos un rato, un chisme. Todo eso Salgamos a dar sirve. una vuelta. Claro. Ya, y lo otro es que es importante convertir el aprendizaje en un hábito. Los estudios siempre dicen que mientras uno más aprende, lo que sea que uno aprenda nuevo, no tiene para qué ser ruso, pero lo que sea que uno aprenda ayuda a la estimulación cognitiva, ayuda a mantener la memoria, ayuda a mantener el interés en la vida también, porque el aprendizaje como que te da una perspectiva de futuro. Entonces, manténgase aprendiendo, trate de aprender cosas y además mejora la autoestima. Haga del ocio un aliado a su salud integral. ¿Qué quiere decir? Desde un punto de vista emocional, actividades que me hagan feliz, ¿ya? Desde un punto de vista cognitivo, actividades que sean desafiantes. Ayer yo hago acá el taller de juegos, que es un taller de estimulación cognitiva, pero con juegos de mesa, que es muy entretenido. Entonces, un grupo de doctores me decían que esto es muy difícil. Esa es la idea, que sea difícil para que lo pueda pensar. Desde un punto de vista de la salud física, muévase, haga ejercicio. No a todos nos gusta hacer ejercicio, sí sé. A mí tampoco, pero hay que hacerlo igual. Y desde un punto de vista social, bueno, está más que comprobado que las relaciones sociales son la base para tener una buena salud de manera general. Yo creo que una de las cosas que hay que entender y que nos ha costado a nosotros como sociedad entender es que el ocio no es un espacio vacío de nada. Como que el ocio es necesario, importante, ayuda a la felicidad, al bienestar, pero también es una inversión en salud, la contemplación, la sensación de tener alegría, un sentido de propósito, un sentido de vida porque estoy haciendo cosas, conociendo gente. Hay que explorarlo con la curiosidad que corresponde a buscar espacios nuevos de bienestar. Y entonces tratemos de derribar el mito de que el ocio es no hacer nada y el hacer nada hace mal, sino que hace bien. Y mi reflexión personal en esto es que el ocio tiene que empezar desde esta edad. No puede ser que nosotros empecemos a pensar en que el ocio hace bien cuando tenemos tiempo, entre comillas, libre porque nos jubilamos. ¿Cómo nosotros cultivamos el ocio como una forma de vivir para que esa forma de vivir sea como conocida cuando lleguemos a la vejez? Y efectivamente tengamos cosas que hacer que nos hagan felices, que nos hagan tener un sentido de vida, de propósito, etc. Así que hay que derribar ese mito y quiero dejar a la Michelle con una reflexión final que nos entregas tú. Como Michelle, como fundadora de Bondap, como la nieta, como la que ha escuchado webinar de 150 personas diciéndole cómo va y cómo estás haciendo las cosas. ¿Qué reflexión nos entrega? Bueno, yo creo que lo más importante y que creo que es un cambio que necesitamos tener como sociedad es que se deje de mirar a las personas mayores como el abuelito con anciano con bastón. Ya esa no es la persona mayor, que los miren para arriba con respeto, con admiración, con todos esos años de experiencia que tienen, que se cambie esa imagen, que los vean como una oportunidad, que los integremos en la sociedad y todos los nietos, los hijos que tengan paciencia también los integren, les ayuden en lo digital cuando cuesta, porque obviamente a medida que avanza la edad efectivamente hay brecha, que se den el tiempo y les den el empujón de poder atreverse a socializar, sobre todo en esa etapa que es muy difícil conocer gente cuando no están laboralmente activos, que se atrevan a hacer ese primer paso y que si no los hijos y los nietos lo incentiven a hacerlo. Muchas gracias.
Oye, que ha estado bueno, que ha acertado el tema. Es que yo tenía tantas ganas. Yo creí que iba a decir que yo tenía tanta razón. Yo voy a aplicar el ocio en mi vida porque hoy día ocio y trabajo para mí es lo mismo. Muy bien. Necesitas muy aplicar bien. el ocio en tu vida. Así es. Sí, darle un espacio. Oye, ha estado interesante. Importante hablar del ocio en la vejez. Creo que vamos a llegar más felices si lo seguimos cultivando. ¿Qué tenemos para la próxima semana, Caro? Antes, quiero agradecer a Colmer Santiago y a los fondos concursables y también a la Dulcería Argentina, el sabor de Mendoza acá en Santiago. Así que estamos muy contentos. Le vamos a hacer entregar un regalito. Un regalito. Le vamos a entregar un regalito. Permiso. Un regalito de la Dulcería Guíame con Argentina. gracia, espectacular. Que nos quiso acompañar también, porque también yo te decía, es un espacio súper interesante donde se juntan hartas personas, así que ahí puede ser Una buena alianza. una punto buena de alianza. encuentro. Sí. Y para la próxima semana tenemos un tremendo capítulo. Es un tema que para algunas personas puede ser algo como que no tiene nada que ver conmigo. Es espiritualidad. Con Juan Enrique Spencer. Tremendo invitado. Bueno, ha sido maravilloso este primer capítulo, esta segunda temporada. Que estén todos muy bien. Muchas gracias por escucharnos y vamos a esperar los comentarios en YouTube porque vamos a tener sorpresas durante la temporada a quienes hagan comentarios acerca de comentarios positivos, comentarios constructivos, a quienes hagan estos comentarios en YouTube. Así es que nos vemos en el segundo capítulo. Chau, chau. Besos. Chao. Chao.